Los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué vinisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta ahí nos había permitido el Señor llegar. Ahora, en el versículo 31 del capítulo 7 de Lucas, continúa diciendo: Y dijo el Señor. Recordemos que es Dios el que nos está hablando, así que prestar atención es lo mínimo que podemos hacer. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? El Señor va a dar un ejemplo para que quede bien claro lo que Él piensa con respecto a las personas que en esta generación de seres humanos, es decir, hasta que retorne, no creen en Él. Y se refiere a la humanidad, porque la raza humana caída es el objetivo del Evangelio maravilloso del Señor Jesús para reconciliarnos. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? Desde luego, el énfasis es para los de su época, pero es aplicable a la nuestra y a todas aquellas hasta que Él vuelva. Está buscando una semejanza. Veamos a qué compara estos supuestos sabios que rechazan la gracia de Dios en la persona del Señor. El mismo Señor Jesús a qué los compara y dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Es que recordemos que el sitio de reunión de todas estas ciudades se llamaba el Ágora. Era el principal lugar de reunión de la gente. Y allí el Señor Jesús, que está ilustrando muy bien su ejemplo,
en ese lugar la gente se gritaba entre ellos mismos. Por eso dice, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Se negaban entonces a cooperar en la música alegre de las bodas, porque estaban demasiado ociosos o indiferentes para colaborar entre ellos. Y así alegrarse con los que festejaban. Y agrega, os endechamos y no llorasteis. O sea, esta gente ni se lamentaba en los funerales, que es lo que menos se espera de alguien que ve pasar una comitiva fúnebre. Y ahora pasa a explicar su ejemplo, diciendo, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo acerca de Juan en Mateo 11, versículo 2. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga. Entonces, he citado lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo acerca de Juan, agregándolo a lo que acabamos de leer de lo que dijo el Señor Jesús acerca de Juan en Lucas. Ni comía pan ni bebía vino. Juan el Bautista representaba a las personas ascetas, aquellos que, según el diccionario, una asceta es la persona que se dedica particularmente a la práctica y ejercicios de la perfección espiritual. En otras palabras, a Juan el Bautista no lo movían los deleites. Su manera de ser y de vestir la acompañaba con una completa entrega a Dios. Juan, según el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero recordemos que el Señor Jesús está colocando este ejemplo para aquellos que no lo recibieron. Y esta gente, cuando vio a Juan el Bautista, estos aparentes sabios que creían saberlo todo, acerca de Juan el Bautista decían, demonio tiene. Entonces, esta generación a la cual el Señor Jesús está haciendo referencia, no era movida por el luto de Juan el Bautista, que lo caracterizaba. En vez de eso lo criticaban, lo tildaban de endemoniado. Y en vez de lamentarse con él, lo censuraron y lo rotularon como endemoniado. Ahora, el Señor Jesús dice, vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Por lectura juiciosa y lo que ya hemos visto en otros evangelios, sabemos que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el renuevo, el Salvador, el Dios con nosotros por llamarse Manuel, Dios mismo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Que come y bebe. El Señor Jesús era una persona sociable, era amigo de la gente, era sanador, liberador, perdonador, lleno de milagros y portador de la vida eterna. Y con respecto a él, estos
de esta generación incrédula decían: es un hombre comilón. Le están diciendo: es dado a la gula y al desenfreno alimenticio. En Lucas 5:29 ya habíamos visto: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero no solamente le decían comilón, le decían bebedor de vino. Mejor dicho, borracho y licencioso. Entonces, esto es fuerte, porque no los mantenía contentos ni Juan el Bautista, y ahora el Señor Jesús, que es Dios, tampoco. Y le decían bebedor de vino, obvio. Recordemos que su primer acto fue en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando María le dice al Señor Jesús que se les había agotado el vino, y Él le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, en el versículo 9 de aquel capítulo dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le cuenta pues todo lo que sabemos. Entonces a Jesús le dicen: comilón y bebedor de vino. Pero también le censuran su entorno social y le dicen: amigo de publicanos y pecadores. La amistad del Señor Jesús hacia los pecadores era insultante para los escribas y fariseos. Ellos no se gozaban con que el pecador pudiera acercarse a Dios. Menos podían ver que Dios extendía su mano de Salvador a una humanidad perdida en la persona de Cristo Jesús. Entonces, esta gente no la tenía contenta a nadie. Era amigo de publicanos y pecadores, porque ellos no tenían en cuenta que precisamente el Señor Jesús vino por el que estaba perdido y extraviado. Punto. Luego de este comentario o ilustración, el Señor Jesús ahora va a decir algo interesante. Acompáñenme por favor en esto. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría. Hablemos un poco de la sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere acá nuestro Señor? ¿Qué ejemplo estaba dando? Recuerden que los seguidores de Juan el Bautista justificaron a Dios bautizándose para arrepentimiento de pecados. Y los seguidores del Señor Jesús justificaron a Dios creyendo en el Señor Jesús como enviado del Padre. Y los escribas y fariseos no justificaron a Dios al negarse a creer en Juan el Bautista y lo que decía, y al negarse a creer en el Señor Jesús y lo que representaba. Ahora, el Señor Jesús dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hay un capítulo en el libro de Proverbios que es extraordinario, el capítulo 8. Se los quiero leer. Acompáñenme en esta lectura tan nutritiva. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido,
porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué versículo 17 de ese del capítulo 8 de Proverbios. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por la vereda de la justicia guiaré, por medio de la senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía el fundamento de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El libro de Proverbios, como todos sabemos, es la compilación de dichos de los sabios. En ese libro de Proverbios contribuyó mucho el rey Salomón, el cual, a propósito, fue colmado de sabiduría por parte de Dios cuando en un sueño se la pidió. Recordemos un poco la sabiduría con la cual fue equipado el rey Salomón para que avancemos hacia la sabiduría a la cual el Señor hace referencia en el Evangelio de Lucas. Como no hay afán, permítame leerle. Allá en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Rayos, qué bendición. Digo yo. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, y no sé cómo entrar ni salir.
Qué énfasis el que encontramos allí. Salomón, un hombre ya rey, en vez de enorgullecerse y creerse sabio, confiesa delante de Dios de que es muy joven para eso y que por favor lo ayude. Dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, que a propósito nos serviría mucho para saber qué le pedimos a Dios, porque si a Dios le agradó que Salomón en su momento le pidiera sabiduría, ¿qué hacemos nosotros como necios pidiéndole a Dios riquezas y la vida de los enemigos y muchos días de vida? Por eso le dice Dios, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Quisiera quedarme aquí mucho tiempo, pero no puedo. Solo quisiera invitarte a observar que cuando iniciamos esta lectura del primer libro de los Reyes, Salomón quemaba incienso en los lugares altos. Una vez Salomón ha tenido este encuentro tan personal y tan vívido con Dios, regresó a presentar sus holocaustos en el lugar que era, delante del arca de Dios. Pero antes de hablar de la sabiduría del reino a la cual el Señor Jesús hace referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 35, hablemos un poco de esa sabiduría buena, agradable y perfecta que también viene de Dios, que le fue otorgada a Salomón para las cosas del día a día. Allí mismo, en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16, encontramos registrado el primer acto de sabiduría de Salomón. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis.
ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, como vemos, la sabiduría que Salomón dispensaba era justificada por aquellos que en Salomón creían como sabio. En este caso, pues las dos rameras que vinieron a él, y en este caso, la gente, cuando oyó tal decisión que Salomón toma para descubrir quién era la verdadera madre. Pero bueno, la sabiduría que Dios le dio a Salomón no solamente era para rameras, también para reinas. En Primero de Reyes capítulo 10, versículo 1 dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Entonces, paremos un momentico acá. Esta mujer le da esta cantidad de cosas. Y el rey, aprovechando que le había llegado un cargamento, miren lo que hace. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se había visto hasta hoy. Y aquí viene: y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Ténganme un poco de paciencia. El Señor Jesús acaba de decir en Lucas capítulo 7, versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y viajamos a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, que él se la pidió. Y vemos cómo es justificada, no solamente por aquellas dos rameras, no solamente por los hombres que lo rodeaban. Ahora vemos acá a una reina extranjera que viene y ahora justifica, no solamente a Salomón por su sabiduría, sino al Dios que se la dio. Salomón tuvo sabiduría por doquier, es impresionante. Permítame hablarle un poco más de la sabiduría, por ejemplo, que Dios le dio a Salomón a nivel financiero. Mire, en Primero de Reyes capítulo 10, versículo 14 dice: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Si usted me ayuda y lee otras versiones, podrá escuchar la cantidad de kilos de esta enorme cantidad de oro. Y 6 talentos de oro, sin lo de los mercaderes
y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y uno a uno, y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto de los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias, aromáticas, caballos y mulos. Vuelvo al punto. El Señor Jesús hace referencia para juzgar a aquella generación que no creía y que no cree en Él, y tampoco creyó en el anuncio de Juan el Bautista, a la sabiduría. Y dice que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y viajamos al libro de Primero de Reyes para mirar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón en su momento, y cómo esa sabiduría que Dios le había dado a Salomón era justificada por la gran mayoría de las personas que estaban a su alrededor. También Salomón se dedicó al comercio de los caballos. Escuche qué impresionante esto que Dios le añadió juntamente con su sabiduría. Estoy en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos, de la Cefelá en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. También con esta sabiduría de Salomón encontramos, como les digo, que era justificada por todos aquellos que había a su alrededor. Como la vida de Salomón es tan prolija, yo les voy a leer el resumen de la vida de Salomón que nos da las Sagradas Escrituras, para que nos vayamos aproximando al punto que quiero llegar. En Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Este es el resumen de lo que se nos da acerca del rey Salomón como sabio. Escuche bien. Reinó pues Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioferet y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaías, hijo de Joiada, sobre los ejércitos; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adonirán, hijo de Abdá, sobre el tributo. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar,
en Macás, en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán. El hijo de Esed, en Arubud. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Aliud, en Taanac y Megiddo, en todo Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jocmeán, el hijo de Heber, en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ahimaas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alod, Simeí, hijo de Elá, en Benjamín, Heber, hijo de Urí, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite del mar con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyos de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar que está a la orilla del mar. Era mayor, y aquí viene, la sabiduría. Ojo, un momentico, no vaya a creer que le estoy leyendo esto por llenar espacio. Es que vamos a ver para dónde voy. Téngame más paciencia. Escuche bien. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Además, Salomón le daba tiempo para ser compositor, mire, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Yo le animaría a que me acompañe en esta semana que continúa, mientras volvemos a encontrarnos, a que lea todo el primer libro de los Reyes y todo el segundo, y ajústelo con primero y segundo de Crónicas, y léase primero y segundo de Samuel, para que observemos que a este rey Salomón se le dio más sabiduría que a todos. Y como estoy ilustrando el ejemplo de que el Señor Jesús hace referencia en el capítulo 7, versículo 35 de Lucas, cuando dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, vemos cómo el Señor no estaba charlando. Cuando le di lectura al capítulo 8 del libro de Proverbios, que muchos de los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, y luego le dimos lectura a cómo
Salomón consiguió sabiduría de parte de Dios para hacer todos estos portentos que acabo de enumerar, de contar a nivel financiero, como agricultor, como constructor, como negociante, como sabio, como compositor. Toda la gente a su alrededor era maravillada por la sabiduría de Salomón. O sea que lo que dice el Señor Jesús es cierto, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y estamos viendo que la sabiduría que Dios le dio a Salomón es una sabiduría para manejarse en la vida, para conducirse en ella, a leer libros como Proverbios, libros como Eclesiastés. Uno puede entender que es cierto, al leer libros como Cantar de los Cantares, es el instructivo que Dios deja consignado a través de la historia de Salomón, cómo realmente la sabiduría que le dio era justificada por todos aquellos que acudían a él para escucharla y para oírla. Luego vamos a saltar más adelantico al ver cuál es la sabiduría que el Señor Jesús trae. Porque Él en su momento dijo, hablándole a quienes lo escuchaban, que la reina de Sabá, vino a escuchar desde muy lejos la sabiduría de Salomón. Y el Señor Jesús dijo, y he aquí, señalándose a Él mismo, más que Salomón en este lugar. No estaba diciendo que la sabiduría de Salomón era inoperante, estaba diciendo que la sabiduría que él traía, que es la del reino, es mejor, es más, va más allá. Así que lo que hemos leído tiene por razón colocar el fundamento para que lo que vamos a ver que está escondido en este versículo 35 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Danos espíritu y entendimiento para poder captar esto que quisiste decir. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, no deja ninguno por fuera. Y ayúdanos a preparar nuestras almas para entender cuál es la sabiduría que tú viniste a traer, ya que escribas y fariseos decidieron desecharla. Y a ti te plació, te plugó que nosotros sí la recibiéramos. Amén, amén y amén.